Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Yasodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Banachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Yasodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Banachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leemos el Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 2, titulado El Señor que está en el corazón. Leemos el texto número 30. Sabukta sumendriyasani karsham manomayam deva mayam vikaryam samsadhyagatya sahatena yati villanatatvanguna sanirodam. Traducción. El devoto, superando así las formas burdas y sutiles de las coberturas, entra en el plano del egoísmo y en ese estado funde las modalidades materiales de la naturaleza, la ignorancia y la pasión. En este punto de neutralización y de ese modo llega al egoísmo del plano de la bondad. Después de eso, todo el egoísmo se funde en el Mahatattva y el devoto llega al punto de la autorrealización pura. Significado: la autorrealización pura, tal como lo hemos discutido varias veces, es el estado de conciencia pura en el que uno admite que es el servidor eterno del Señor. De esa manera uno se reinstituye en su posición original, en la que presta al Señor un amoroso servicio trascendental, tal como se explicará claramente en el verso que sigue. Esta etapa de prestar al Señor un amoroso servicio trascendental sin esperar retribuciones procedentes del Señor ni de ninguna otra fuente, puede alcanzarse cuando los sentidos materiales se han purificado y el estado puro y original de los sentidos se ha revivido. Aquí se sugiere que el proceso para purificar los sentidos es hacerlo a través de la manera yógica. Aquí, la perfecta purificación de la mente se logra cuando uno tiene la firme convicción de que es el servidor eterno del Señor. Por consiguiente, el solo llegar al plano de la bondad también es algo que forma parte de la modalidad material. Hay que superar esa etapa de bondad material y llegar al punto de la bondad purificada o Vasudeva Sattva. El Vasudeva Sattva lo ayuda a uno a entrar al reino del Señor. Los seres vivientes de las diferentes especies de vida están pasando por diferentes periodos de enjaulamiento conforme a sus acciones y reacciones fruitivas. Por medio de la ejecución de diferentes actividades, aquel que consigue algunos recursos en el Bhakti Yoga puede entender la importancia del servicio al Señor a través de la misericordia sin causa del Señor, así como también la del maestro espiritual. El Señor ayuda al alma sincera a través del encuentro con un maestro espiritual, que es el representante del Señor. El Señor Chaitanya Mahaprabhu recomienda que el devoto plante la semilla del Bhakti Yoga en su corazón, la nutra por medio del riego del proceso de oír y cantar. El sencillo proceso de cantar y oír sin ofensas el santo nombre del Señor lo promoverá a uno gradual y muy prontamente hasta la etapa de la emancipación. Cuando hablamos de oír y cantar, ello no significa que uno deba cantar y oír acerca del santo nombre del Señor,
sino que también se deben leer y oír el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. La práctica primaria del Bhakti Yoga hará que germine la semilla que ya está plantada en el corazón, mediante un proceso regular de riego, tal como se mencionó antes. La enredadera del Bhakti Yoga comenzará a crecer. Mediante la nutrición sistemática, la enredadera crecerá hasta tal punto que penetrará las coberturas del universo, tal como lo hemos oído decir en los versos anteriores. Llegará al cielo refulgente, el Brahmayoti, e irá cada vez más lejos y llegará al cielo espiritual, en el que hay infinidad de planetas espirituales denominados Vaikuntha Lokas. Por encima de todos ellos se encuentra Krishna Loka o Goloka Vrindavan, en el que la enredadera que está creciendo entra y se posa a los pies del loto del Señor. Cuando uno llega a los pies del loto del Señor en Goloka Vrindavan, el proceso de riego de oír y leer, así como también el canto del santo nombre en la etapa devocional pura, fructifica, y los frutos que crecen ahí en la forma de amor por Dios son saboreados de un modo tangible por el devoto, aunque se encuentra aquí en el mundo material. Los frutos maduros del amor por Dios solo los saborean los devotos que están constantemente dedicados al proceso de riego, tal como se describió antes. Pero el devoto que está trabajando debe cuidar siempre que la enredadera que de ese modo ha ido creciendo no sea cortada. La máxima perfección de la vida es la de disfrutar constantemente de ella en compañía del Señor. Y aquel que puede saborear esto no ambiciona ningún disfrute temporal del mundo material que pueda obtener por otros medios. Entonces, vamos a leer la traducción otra vez. Este verso dice: el devoto, superando así las formas burdas y sutiles de las coberturas, entra en el plano del egoísmo y en ese estado funde las modalidades materiales de la naturaleza, la ignorancia y la pasión. En este punto de neutralización y de ese modo llega al egoísmo del plano de la bondad. Después de eso, todo el egoísmo se funde en el Mahatattva y el devoto llega al punto de la autorrealización pura. Bueno, acá en este verso se están tocando algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, sobre el egoísmo, que es como que la última etapa que uno supera en este mundo material. Como se ha visto en los versos anteriores, hay diferentes etapas que uno tiene que superar para lograr un estado de conciencia elevada, un estado de conciencia espiritual. Entonces aquí se menciona esta última etapa que uno supera el egoísmo. El egoísmo, si vemos su definición etimológica, ego es el yo, ¿no? Y ismo es la conducta o la intención o la actitud, ¿no? Ismo es como actitud. Entonces, la traducción de la palabra egoísmo es que uno se centra, una actitud centrada en el yo, ¿no? El yo, ¿qué cosa quiere decir en el mundo material? Es decir, existen dos tipos de yo o de ego, ¿no? Está el ego que nosotros poseemos, que es nuestra esencia, que es espiritual, ¿no? Todos provenimos del mundo espiritual, de un plano espiritual, y por lo tanto nuestra esencia, nuestro yo, es espiritual, es de esa naturaleza.
Y existe el otro yo, el otro ego, que cuando uno entra a este mundo material, uno lo adquiere, es decir, uno se olvida de su yo original y uno crea un yo artificial, por decir así. Es decir, uno crea una personalidad diferente a la original. Y eso es porque uno entra a este mundo material y se olvida. Porque cuando entramos a este mundo material, nosotros se nos crea un velo, es decir, no podemos recordar nuestra verdadera esencia, nuestra esencia original, y además poseemos un cuerpo, ¿no? Al entrar en el mundo material poseemos un cuerpo material, y ese cuerpo material está regido por diferentes leyes, ¿no? Que son propias del mundo material. Entonces, cuando entramos a este mundo material adquirimos ese ego, ¿no? Que solamente se centra en lo material, en lo que uno puede ver, ¿no? Debido a que uno no puede recordar quién es, uno ve su cuerpo y ve este mundo que le rodea, que es material, entonces uno piensa que este es el hábitat natural de uno. Entonces uno se identifica con esta materia, con esta energía material, y comienza a envolverse en este mundo material que está regido por diferentes leyes materiales, ¿no? En los Vedas se le llama las modalidades de la naturaleza material, ¿no? Las modalidades tienen que ver con la bondad, la pasión y la ignorancia. Está dividido así en este mundo material, ¿no? Todo esta estructura de la materia. Entonces uno actúa bajo esas modalidades de la naturaleza material, olvidándose o no recordando su esencia original. Entonces ese ego, ¿no? Provoca eso, ¿no? Que uno se centra en el yo, ¿no? Se centra en que uno, estando en este mundo material, uno es el centro de atracción, es decir, lo único que importa es uno, nada más, ¿no? No importa los demás, ¿no? Es decir, uno quiere todo para sí, uno ve este mundo material, ve las cosas que existen en este mundo material, y uno quiere obtener solamente cosas materiales para disfrutarlas, ¿no? Porque uno piensa que haciendo eso, obteniendo cosas materiales, uno va a poder ser feliz en este mundo. Pero eso es una ilusión, eso es parte del mundo material, que uno piensa que por dedicarse a obtener logros materiales, para obtener cosas materiales, uno puede ser feliz. Pero esa es parte de la ilusión de este mundo, ¿no? Porque en este mundo no existe la felicidad, es decir, existe una dualidad, no existe tanto felicidad como sufrimiento. Entonces uno solamente quiere ser feliz, pero uno no acepta el sufrimiento. Uno piensa que es algo antinatural, que uno sufra. Pero este mundo material está hecho así, es dual, ¿no? Existen esas dos cosas. Existe siempre la dualidad, ¿no? Existe el calor, el frío, existe lo positivo, lo negativo, existe la pérdida, la ganancia, la felicidad, el dolor. Siempre va a existir eso y uno tiene que aceptar eso. Es decir, si estando en este mundo material, uno solamente quiere aceptar lo bueno, ¿no? Lo que a uno le hace feliz, sin darse cuenta de que también uno tiene que aceptar la otra parte, ¿no? Porque es algo inherente, es decir, uno, estando en este mundo material, uno de todas maneras está regido por ese tipo de actividad, ¿no? Existe lo positivo y lo negativo. Entonces, lo que en este verso se dice es que uno tiene que superar esa creencia de que uno es este cuerpo material y que uno tiene que recordar, uno tiene que manifestar otra vez
su esencia natural, su esencia espiritual. Entonces, para eso hay un proceso, ¿no? El proceso lo encontramos en las escrituras, ¿no? Las escrituras son unas guías que nos muestran cuál es ese proceso para poder nosotros recobrar otra vez nuestra memoria perdida de que somos almas espirituales. Y nosotros para eso tenemos el Bhagavad Gita, que es la guía que nosotros tenemos para poder otra vez recobrar esa conciencia espiritual. En el Bhagavad Gita pues se nos enseña, lo primero que nos dice el Bhagavad Gita es que nosotros no somos este cuerpo material, ¿no? Sino que nosotros somos almas espirituales. Eso es lo primero que Krishna le dice a Arjuna, ¿no? En su conversación que tiene en este libro del Bhagavad Gita. Es lo primero que dice, ¿no? Que uno es un alma espiritual, ¿no? Y que al alma espiritual no le afecta este mundo material, no le afecta esta naturaleza material. Es decir, uno puede estar en el cuerpo, el alma está dentro del cuerpo, pero al alma no le afecta nada de lo que le pasa al cuerpo, ni nada de lo que le pasa alrededor, ¿no? Es decir, uno estando en este cuerpo, como tiene ese velo de que no recuerda su esencia natural, su esencia espiritual, uno cree pues que lo que le pasa al cuerpo le está pasando a uno, pero en realidad no es así. Uno cree que a uno le está pasando algo, porque está dentro de este cuerpo, ¿no? Es decir, uno está encerrado en este cuerpo y uno actúa a través de este cuerpo, ¿no? Porque está en este mundo material. Entonces uno cree que lo que le pasa al cuerpo, ¿no? Es decir, el dolor, el sufrimiento, ¿no? Esas cosas que son indeseables para el cuerpo, uno cree que le afecta eso, pero al alma no le afecta nada de eso, sino que uno tiene esa creencia de que a uno le afecta. Pero el alma es eterna y no le afecta nada de lo que le sucede al cuerpo. Eso es lo que dice en el Bhagavad Gita. Y además, la forma en que uno tiene que superar esa creencia es otra vez, ¿no? Haciendo consciente de su naturaleza espiritual. Es decir, uno tiene que dejar de afectarse por estas dualidades del mundo material, ¿no? En el Bhagavad Gita se menciona eso muy claramente, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, en el texto 55, vamos a ver. En el texto 56, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita dice, ¿no? Aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimientos, ni se alboroza en los momentos de felicidad, y que está libre de apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. Es decir, uno tiene que volverse sabio, ¿no? Es decir, sabio quiere decir que uno conoce, uno puede entender cuál es su verdadera naturaleza, ¿no? Que es espiritual. Muchas veces en el mundo material uno cree que ser sabio significa que uno tiene que saber muchas cosas materiales, ¿no? Y eso es ser reconocido en este mundo material, ¿no? Cuando uno puede entender muchas cosas del mundo material y uno piensa pues que eso es sabiduría, ¿no? Pero sabiduría quiere decir que uno entiende, que uno puede conocer
su verdadera naturaleza espiritual. Y no solamente eso, sino que uno aplica todo este conocimiento acerca de su naturaleza espiritual y uno puede superar esta cobertura material. Es decir, uno puede superar todas estas cosas que le pasan al cuerpo material, como dice este verso, ¿no? Aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimientos. Es decir, uno entiende que por ser alma espiritual, uno ya no le afecta este mundo material. Uno no tiene por qué afectarse, ¿no? Tanto por las cosas felices, ¿no? Que uno disfruta, ¿no? Porque uno está en este cuerpo material y también hay disfrute. Pero cuando llega el momento en que uno tiene que experimentar, ¿no? Cosas que uno no quiere pasar, que uno no quiere experimentar, ¿no? Cuando las cosas no salen como uno quiere, entonces eso siempre pasa en este mundo material, ¿no? La gente siempre está esperando que todo salga como uno quiere, pero este mundo material no depende de nuestras acciones para obtener los resultados que uno desea. Es decir, todos los resultados de nuestras acciones no dependen de uno, porque nosotros en este mundo material no estamos regidos por nuestra voluntad, sino por lo que Dios quiere. Es decir, Dios crea este mundo material y Él lo dirige, ¿no? Entonces, todo lo que nos pasa, todo lo que le pasa a este cuerpo material, es por una acción de Dios, no es por nuestras propias acciones. No cree que por la acción de uno va a obtener un resultado, ¿no? Pero uno muchas veces se esfuerza por obtener algo y sin embargo los resultados son diferentes, ¿no? Y eso es algo imprevisto, ¿no? Por ejemplo, uno no se espera estar enfermo, por ejemplo. Entonces uno se altera, uno piensa que, ¿por qué me está pasando esto a mí? O, qué sé yo, ocurre algún accidente, ¿no? O la pérdida de un pariente, o cualquier cosa, ¿no? Uno siempre en este mundo las cosas pasan inesperadamente. Entonces uno piensa pues que algo está yendo mal en este mundo, pero no es así, ¿no? Uno tiene que adquirir este conocimiento de que en realidad eso pasa porque así está hecho este mundo. Y uno no tiene que afectarse porque en realidad, como somos de naturaleza espiritual, no nos afectamos por nada de lo que pasa en este mundo. Entonces, eso es llegar al plano de la autorrealización, ¿no? Como se menciona en este verso que hemos leído, ¿no? Después de eso, todo el egoísmo se funde en el Mahatattva y el devoto llega al punto de la autorrealización pura. Es decir, a la autorrealización quiere decir eso, ¿no? Que uno entiende su verdadera posición constitucional como alma espiritual y uno ve a su cuerpo en un segundo plano, es decir, como algo que uno ya no se deja afectar por lo que le pasa al cuerpo y por lo que pasa, por las circunstancias que pasan en este mundo material. Eso es llegar a un plano de autorrealización. Y la autorrealización pues, es algo que está al alcance de todos, ¿no? No es una cosa que uno tiene que ser una persona especial, ¿no? Uno tiene que ser un elegido, sino que uno tiene a su alcance al llegar a esa etapa de autorrealización, ¿no? En donde uno reconoce su verdadera esencia espiritual y uno actúa
bajo ese conocimiento, ¿no? Es decir, uno actúa como un ser divino, como un alma espiritual. Eso es absolutamente posible, ¿no? Nosotros en el Bhagavad Gita, por ejemplo, aprendemos esto, ¿no? Que en el Bhagavad Gita, en el capítulo, ¿no? En este libro del Bhagavad Gita, el capítulo 5, en el verso número 20, vamos a leer. Dice, una persona que ni se regocija al conseguir algo agradable, ni se lamenta al obtener algo desagradable, que es inteligente en relación con el ser, que no se confunde y que conoce la ciencia de Dios, ya está situada en la trascendencia. Es decir, no es una cosa complicada, sino que uno tiene que reconocer su verdadera esencia, ¿no? Entonces, al reconocer su verdadera esencia, dice que uno no se regocija al conseguir algo agradable, porque sabe que es parte del cuerpo material, ni se lamenta al obtener algo desagradable, ¿no? Porque esas cosas son solamente son cosas del cuerpo material. Los Vedas se explica que son subproductos del cuerpo material, es decir, cuando uno se afecta por esas cosas, solamente es el cuerpo material que se afecta, pero no uno. Entonces dice que uno tiene que ser inteligente en relación con el ser. Es decir, uno tiene que centrarse en su ser original, ¿no? En su ser espiritual. Uno no tiene que centrarse en este ego falso, ¿no? Que es uno crea al tener este cuerpo material y que cree que uno es afectado por el cuerpo material. Entonces uno tiene que centrarse en su verdadero ser, ¿no? Y esa es parte, pues, de la autorrealización. Y además dice que no se confunde, ¿no? O sea, uno tiene que ser inteligente en relación con el ser que no se confunde, ¿no? Es decir, no se confunde por lo que le pasa al cuerpo. Y que conoce la ciencia de Dios. Ya está situada en la trascendencia. Cuando uno conoce la ciencia de Dios se refiere a que uno, al conocer su esencia espiritual, uno sabe que es de la misma esencia de Dios, porque Dios es espiritual. Entonces uno es parte de Dios. Uno no es parte de este mundo material, sino que uno es parte de Dios, de esa esencia espiritual. Entonces, conocer eso es una ciencia, ¿no? Y entenderlo así, ¿no? Es decir, uno al reconocer eso, al reconocer que uno es de esencia espiritual, uno ya no se dedica a lo que este mundo material nos exige, ¿no? Es decir, uno ya no se dedica a este mundo material. Uno, en vez de dedicarse, por ejemplo, ¿no? a trabajar para ganar dinero, ¿no? Y obtener cosas materiales, ¿no? Y uno en este mundo material solamente está ocupado en eso, ¿no? En cómo, por obtener cosas materiales, por obtener logros materiales, uno piensa que uno va a ser feliz, ¿no? Entonces uno cree que todo eso es para uno, ¿no? No importa la manera como uno lo obtenga, muchas veces, ¿no? Entonces uno ya no se dedica a eso, ¿no? Cuando uno es consciente de su naturaleza espiritual, sino que más bien uno se dedica a servir, ¿no? Es decir, uno reconoce que está en este mundo material
no para dedicarse cosas para uno mismo, sino para dedicarse a hacer cosas para los demás. Uno sirve, es decir, uno entiende que uno es un alma espiritual y que uno no necesita nada, ¿no? Porque uno no necesita, como alma espiritual, como alma, como un ser divino, uno no necesita nada material. Entonces, al ser consciente de eso, uno ya no se esfuerza, uno ya no está centrado en lograr cosas materiales. Y eso es algo que se explica también en el Bhagavad Gita, ¿no? Como uno al reconocer su verdadera naturaleza, uno ya no se dedica pues a tratar de obtener cosas materiales. Por ejemplo, en este capítulo 2 del Bhagavad Gita se explica de esa forma en el verso 55. Dice, Dios dijo, oh Partha, o Arjuna, se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos, deseos que surgen de la invención mental, y cuando su mente purificada de ese modo encuentra satisfacción únicamente en el ser, ¿no? Es decir, uno entiende que uno, por entender que uno es alma espiritual, uno ya no le interesa este mundo material, ya no está interesado en obtener logros materiales, porque uno no necesita eso. Entonces, más bien uno desarrolla su fe en que por actuar como un ser divino, ¿no? Como parte de Dios, Dios se va a encargar de uno, ¿no? Eso es la fe, ¿no? La fe quiere decir que uno tiene esa confianza, ¿no? Uno confía en Dios, uno confía en su naturaleza espiritual, uno confía en que es verdad que uno no necesita de nada material, ¿no? Muchas veces, mejor dicho, la gente tiene temor, ¿no? A dejar de actuar en este mundo material para conseguir cosas materiales porque piensa que uno no va a poder sobrevivir si no está centrada en lograr cosas materiales. Entonces uno tiene ese temor, uno no confía. Pero en el Bhagavad Gita se dice que uno tiene que confiar, ¿no? Es decir, para Dios no hay ninguna dificultad en encargarse de uno, ¿no? En ocuparse de uno, en darle lo que uno necesita, ¿no? Porque Dios lo está haciendo todo el tiempo. Dios siempre se está encargando de este mundo material, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Pero uno puede ver, ¿no? Cómo las plantas crecen, los animales viven, ¿no? Uno ve las aves, ¿no? Y que ellas no necesitan ocuparse como nosotros en obtener un trabajo, obtener dinero o nada de eso, sino que ellos simplemente actúan de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Dios siempre está proveyendo. Entonces, esa es la confianza que uno debe tener, ¿no? Y uno siempre va a estar protegido. Uno, para actuar bajo esa conciencia de que uno es un alma espiritual, uno siempre va a obtener lo que necesita, ¿no? Es decir, eso quiere decir pues que uno para vivir en este mundo material no necesita de mucho, ¿no? Cuando uno está centrado en ese yo artificial, ¿no? En ese yo
material, ¿no? En ese ego falso que uno crea en este mundo material. Uno cree que uno necesita de muchas cosas en este mundo material. Entonces uno lo que hace es acumular cosas, ¿no? Principalmente dinero, ¿no? Uno cree que acumulando mucho dinero uno va a ser feliz, uno va a obtener ese estado de realización. Y así, ¿no? En este mundo material la gente cree eso, ¿no? Uno tiene que ser millonario para poder ser feliz, ¿no? Y uno acumula cosas, ¿no? Y uno se centra en ese yo, en ese ego falso, ¿no? En ese personaje falso. Uno crea y uno no recuerda en absoluto su verdadera naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Que cuando este cuerpo material deje de existir, uno no se lleva nada de eso, ¿no? Todos esos logros materiales no sirvieron de nada, ¿no? Entonces, uno, en su conciencia, cuando uno abandona el cuerpo en esa conciencia, uno en su próxima vida no va a lograr una existencia superior, ¿no? Uno va a seguir en este mundo material, ¿no? Sufriendo y volviendo otra vez a pasar por ese ciclo, ¿no? De nacimientos y muertes. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno está en este mundo material, ¿no? Entonces, uno tiene que centrarse pues en su verdadero ser, ¿no? En su verdadero yo. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, en el verso 41, también leemos algo así. Dice, perdón, no, perdón, en el capítulo 5 del Bhagavad Gita, en el verso número 24, nosotros leemos, una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual en virtud de su total contribución a las actividades espirituales en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Entonces, eso es lo que nosotros obtenemos por otra vez centrarnos en nuestra naturaleza espiritual. Bueno, se puede decir mucho más acerca de este tema. Pero uno tiene que entender que uno es capaz de llegar a esa autorrealización en esta vida, ¿no? Si uno piensa que es algo muy difícil, si uno piensa que es algo que no está hecho para uno, esas solamente son excusas, ¿no? Excusas que las pone ¿quién? El ego falso. El ego falso cree que uno no puede llegar a ser una persona autorrealizada porque esa es la mentalidad material, ¿no? Que uno no entiende su verdadera naturaleza espiritual, uno no entiende que por manifestar su naturaleza espiritual, uno ya alcanza ese estado. Pero el ego falso pone siempre excusas, ¿no? Porque no logra entender que uno es un alma espiritual, que uno es un ser divino. Entonces piensa que eso es algo muy difícil, ¿no? Renunciar a obtener logros materiales es algo que no quiere ese ego falso, ¿no?
Entonces pone un montón de excusas, ¿no? Que son solamente del cuerpo material. Así que uno tiene que dejar esas excusas de lado para poder obtener esa meta, ¿no? Que es natural en nosotros, ¿no? Esa meta de obtener, de poder manifestar otra vez nuestra esencia espiritual. Y eso podemos entenderlo por cómo está nuestra conciencia, ¿no? Si es que nosotros, al analizarnos, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo podemos saber que nosotros estamos adquiriendo esa conciencia espiritual? Es decir, recordando nuestra esencia espiritual, es por nuestras acciones en este mundo, ¿no? Es decir, uno puede reconocer, uno puede conocer, entender en qué estado de conciencia se encuentra uno por los efectos que causa en otros. Eso mismo dice el doctor Carl Jung, ¿no? Cuando dice, si uno quiere saber quién es, uno puede hacerlo por el efecto que uno causa en otras personas. Entonces, uno, cuando actúa en su naturaleza espiritual, uno manifiesta ciertas cualidades, ¿no? Nosotros podemos ver eso en el Bhagavad Gita también, como es que, por ejemplo, en el capítulo 11 del Bhagavad Gita, verso 55, dice, aquellos que se dedican a servir por mí, que dependen de mí y me convierten en la meta suprema de su vida, y que es amigo de todo ser viviente, sin duda que viene a mí. Es decir, esa es una cualidad, ¿no? Que uno es amigo, es decir, uno se dedica a servir y uno es amigo de todo ser viviente. También en el capítulo 12 del Bhagavad Gita se dice, habiéndose purificado por medio de la inteligencia y controlando la mente con determinación, renunciando a los objetos que complacen los sentidos, estando libre de apego y odio, aquel que vive en un lugar recluido, que come poco, que controla el cuerpo, la mente y la facultad de hablar, que siempre está en trance y que está desapegado, que está libre de ego falso, de la fuerza falsa, del orgullo falso, de la lujuria, la ira y de la aceptación de cosas materiales, que está libre del sentido falso de posesión y que es apacible. Una persona como esa, sin duda, que es elevada hasta la posición de la autorrealización. Es decir, la autorrealización no es algo místico, no es algo mágico, no es que uno tenga que esperar que alguien venga con una varita mágica y lo convierta a uno en una persona autorrealizada. No, lo que quiere decir es que uno desde dentro es una labor interna, la autorrealización. Uno tiene que dedicarse a trabajar internamente, ¿no? Uno tiene que entender que uno tiene que ser como persona mucho mejor que antes. Es decir, por obtener esas cualidades, como se menciona aquí en el Bhagavad Gita. Son cualidades pues, que uno tiene que adquirir simplemente por observarse a uno mismo, ¿no? Por
tratar de controlar su mente, ¿no? Que la mente siempre nos jala, siempre nos acarrea hacia lo que nosotros, por este cuerpo material, ¿no? produce, ¿no? Que es el apego. Uno se apega a este mundo material porque uno cree que por obtener cosas materiales uno va a ser feliz y entonces uno por esa creencia uno se apega a este mundo material, ¿no? O por lo que dice también el Bhagavad Gita, uno tiene que librarse del temor. Es decir, la gente cree pues que uno tiene que asegurarse en este mundo material, ¿no? Porque teme que uno, al no obtener cosas materiales, uno no va a poder sobrevivir en este mundo material. Uno siempre vive en ese temor, ¿no? Uno tiene que alcanzar cosas, uno tiene que mantener las cosas que he obtenido, las cosas materiales que he obtenido, o uno se tiene que esforzar mucho para obtener logros materiales, ¿no? Porque uno cree, uno tiene ese temor de que si uno no hace eso, uno no va a poder sobrevivir en este mundo material. Entonces uno actúa con temor, ¿no? Porque uno actúa con temor a no tener la aprobación de los demás, a no tener la aprobación de este mundo material. Ese es el temor que existe, ¿no? Uno en este mundo material uno no actúa desde el amor, ¿no? Es decir, desde nuestra esencia espiritual, sino que uno actúa desde el temor. Eso es lo que pasa en este mundo material. Y también en el Bhagavad Gita dice que uno tiene que liberarse de la ira. Es decir, es muy común en este mundo material que la gente se deje llevar, se deje arrastrar por esos impulsos, ¿no? del cuerpo material, porque esos solamente son subproductos del cuerpo material, ¿no? El apego, el temor, la ira. Son cosas del cuerpo material, pero no son cosas nuestras, no son parte de nuestra naturaleza espiritual, ¿no? Sino que uno se deja envolver, se deja arrastrar por esos subproductos del cuerpo material, porque uno no puede recordar su esencia. Entonces, eso es lo que sucede en este mundo, ¿no? Uno tiene que, para poder ser una persona autorrealizada, uno tiene que ver la diferencia, pues, que existe con nuestra verdadera esencia espiritual y el cuerpo material. En el Bhagavad Gita también nosotros podemos aprender eso, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 13 del Bhagavad Gita, en el verso número 35, dice: aquellos que ven con los ojos del conocimiento la diferencia que hay entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo, y que además puede entender el proceso por el cual se logra la liberación del cautiverio de la naturaleza material, llega a la meta suprema. Nosotros acá dicen, ¿no? Aquel que ven con los ojos del conocimiento, ¿no? Es decir, cuando uno entiende, dice, la diferencia que hay entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo. Es decir, que uno reconoce que uno tiene un cuerpo, ¿no? Y uno es el conocedor del cuerpo, ¿no? O sea, uno es el testigo. No, es decir, uno no se afecta por este cuerpo, sino que uno es el que está siendo testigo, el que está observando al cuerpo, de cómo el cuerpo actúa por las modalidades de la naturaleza material. Pero uno no tiene que hacer nada, es decir, uno no tiene que dedicarse a lo que exige el cuerpo, ¿no? Uno no tiene que hacer caso a lo que el cuerpo exige, sino que uno permanece como un testigo, nada más. Entonces, por hacer eso, dice, y entender el proceso por el cual se logra la liberación,
del cautiverio de la naturaleza, llega a la meta suprema. En el siguiente capítulo, también el Bhagavad Gita, el capítulo 14, en el verso 19, también se dice algo parecido, ¿no? Cuando alguien ve como es debido que aparte de estas modalidades de la naturaleza, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor que esté actuando y conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas esas modalidades, esa persona llega a mi naturaleza espiritual. Entonces acá dice, ¿no? Cuando alguien ve como es debido, que aparte de estas modalidades de la naturaleza material, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutor. Es decir, todas las actividades que nosotros realizamos son actividades de la naturaleza espiritual, ¿no? Donde dice, no hay ningún otro ejecutor. Es decir, uno no tiene que creer que uno es el que ejecuta las acciones. Entonces, uno tiene que aprender a ver eso, ¿no? Cuando alguien ve cómo es debido, ¿no? Es decir, que solamente las actividades que nosotros realizamos las ejecuta la naturaleza material, las modalidades de la naturaleza. No hay ningún otro ejecutor que esté actuando, dice, ¿no? Entonces uno se vuelve trascendental, ¿no? Cuando uno puede entender eso, cuando uno adquiere esa visión, ¿no? Eso es lo que significa ser una persona autorrealizada. Entonces uno se convierte pues en testigo, ¿no? Como dice en el Srimad Bhagavatam, se habla de esa forma, ¿no? En el Srimad Bhagavatam, en el canto 4, capítulo 28, texto 40, dice, el rey Malaya Dwaya alcanzó el nivel de conocimiento perfecto y podía distinguir a la super alma del alma individual. El alma individual está en un solo lugar, mientras que la superalma está en todas partes. El rey obtuvo la perfección del conocimiento de que el cuerpo material no es el alma, sino que el alma es el testigo del cuerpo material. Entonces, eso es la autorrealización, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene al alcance eso, alcanzar ese estado de conciencia, ¿no? En que uno reconoce su naturaleza espiritual y uno actúa sabiendo que uno es un alma espiritual. Entonces, en eso consiste, pues, la autorrealización, en que uno se centra en su verdadero ser espiritual. Eso es todo lo que uno tiene que ser, lo que uno tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 6, en texto 8, se dice, ¿no? Se dice que una persona está establecida en la comprensión del ser y se le da el nombre de yogi o místico cuando ella se encuentra plenamente satisfecha en virtud del conocimiento que ha adquirido. Esa persona está situada en la trascendencia y es autocontrolada. Ella ve todo igual, ya sean guijarros, piedras u oro. Es decir, uno ya no le toma importancia a este mundo material, ya no está atraído por las cosas materiales, ¿no? Ya sea que sean riquezas o sean cosas que uno quiere obtener en este mundo material cuando uno está identificado con este cuerpo material.
Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Todo empieza por uno. Es decir, uno tiene que entender que uno ha obtenido un estado de conciencia espiritual cuando uno actúa, uno manifiesta esas cualidades espirituales. Eso es lo único que uno tiene que hacer, ¿no? Empezar por uno. Y cuando uno entiende su naturaleza espiritual, ahí recién uno puede entender a Dios. Porque uno reconoce que es de la misma naturaleza de Dios. Entonces, uno adquiere la misma mentalidad de Dios, ¿no? Porque uno es de esa misma naturaleza. Entonces, uno puede entender a Dios, ¿no? Uno puede entender qué cosa es lo que Dios quiere de uno, ¿no? Entonces, uno se dedica, pues, a servir constantemente, ¿no? Y servir no quiere decir que uno tenga que ir a algún lugar, ¿no? Y dedicarse por un rato, por unas horas, a hacer algo y eso ya es servir, ¿no? Servir quiere decir que uno dedica su vida a servir en todo sentido. Uno ya no está animado por este cuerpo material en lograr cosas materiales, ¿no? En obtener resultados por sus acciones. Uno entiende que todos los resultados de las acciones son partes de las modalidades de la naturaleza, ¿no? Que uno no está ocupado en eso, ¿no? Sino que las modalidades de la naturaleza material están ocupadas en eso, ¿no? Todo eso funciona automáticamente, ¿no? Nosotros no somos conscientes de eso, no estamos pendientes de eso, pero está ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, nuestro corazón late sin que nosotros estemos pendientes de eso, ¿no? Todo eso es parte de la naturaleza material, ¿no? La naturaleza material se encarga de eso, ¿no? Nuestros pulmones respiran sin que nosotros estemos pendientes de eso, ¿no? Y así, todo crece sin que nosotros estemos pendientes, ¿no? Las uñas de nuestros dedos crecen, ¿no? Nuestro cabello crece, es decir, y todo, mientras transcurre el tiempo, todo va cambiando. Uno va cambiando de cuerpo, es decir, todo está siendo ya mantenido por esta naturaleza material. Entonces todo lo que nosotros hacemos en realidad lo está haciendo la naturaleza material, sino que el ego falso cree pues que uno es la causa de las acciones, la causa de los resultados de las acciones. Entonces todos tenemos esa oportunidad de poder alcanzar este estado, ¿no? Como se explica aquí en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Poder liberarnos de toda esta cobertura material para poder otra vez alcanzar nuestra naturaleza espiritual, nuestra verdadera conciencia espiritual. Bueno, vamos a dejar acá. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí. El plano de la bondad. Yeah. Bueno, en el Bhagavad Gita se dice
claro, lo ideal en este mundo material es, si es que uno está influenciado por las modalidades de la naturaleza material, uno llegue al plano de la bondad, ¿no? Porque ahí uno puede ser más feliz, ¿no? Pero, es decir, para llegar al plano de la bondad uno tiene que adquirir pues buenas cualidades, ¿no? Uno tiene que dedicar su vida a ser una persona mejor, a ser una mejor persona. Entonces uno entiende pues que uno es una mejor persona cuando uno se dedica a servir, por ejemplo, ¿no? A servir a los demás, ¿no? A ayudar a los demás, ¿no? Eso es actuar en la modalidad de la bondad, ¿no? Cuando uno deja algunas cosas por egoísmo, ¿no? Es decir, uno ya no se identifica tanto con este cuerpo material, sino que uno más bien se dedica hacia los demás, ¿no? Pero eso también es parte de la naturaleza material, ¿no? Uno cree que por ser de beneficio material a otros, ¿no? Por dedicarse a ¿cómo se llama?, a mejorar, digamos, la vida de otros materialmente, uno piensa que eso puede ser la meta de la vida, ¿no? Pero en realidad uno tiene que ser trascendental a todas las modalidades de este mundo, ¿no? Eso se explica en el Bhagavad Gita, ¿no? Uno tiene que trascender todas las modalidades, ¿no? Es decir, uno no tiene que centrarse ya en el cuerpo, sino que uno tiene que centrarse en el plano espiritual, ¿no? Cuando uno se centra en el plano espiritual, uno ya no se dedica pues a tratar de ser feliz materialmente, ¿no? Uno ya no se identifica con las dualidades de este mundo material. Cuando uno está en un plano espiritual, cuando uno reconoce su verdadera esencia espiritual, entonces uno ya no se centra en el mundo material. Uno simplemente está dedicado a reconocer su naturaleza espiritual y a actuar sobre esa naturaleza. Esa pues es parte de nuestra labor en este mundo material. No es necesario tratar de ser feliz, ¿no?, en este mundo material, ¿no?, por simplemente mantener el cuerpo saludable, por ejemplo, ¿no? La gente piensa, ¿no?, que uno tiene que dedicarse a mantener su salud, ¿no? Que eso es importante, que uno va a ser feliz si uno es saludable. Entonces, claro, uno se dedica, ¿no?, a tratar de comer sano, ¿no?, a hacer ejercicio, a vivir en un lugar, ¿no?, donde no haya tanta contaminación, ¿no?, material, es decir, tanta contaminación. Entonces uno piensa que por hacer eso uno va a estar bien, ¿no?, que uno va a estar feliz en este mundo material, pero en realidad eso es algo material, eso es algo temporal también, ¿no?, porque uno no puede controlar nada en este mundo material, ¿no? Ni siquiera puede controlar uno su salud. Uno puede hacer cosas creyendo que uno va a superar, ¿no?, las enfermedades y todo eso, pero eso no depende de uno, ¿no? Esos resultados dependen de Dios. Entonces, cuando sucede eso, ¿no?, que uno no obtiene lo que quiere, entonces uno se frustra
Y esa frustración es solamente del cuerpo, ¿no? Porque el alma espiritual, nuestro ser espiritual, es decir, nuestra verdadera esencia, no se afecta por nada de lo que le pase a este cuerpo, ¿no? Es decir, si uno se enferma, cuando uno entiende que uno es alma espiritual, uno sabe que uno no está afectado por eso. Este cuerpo puede estar enfermo, pero uno está bien todo el tiempo, ¿no? Porque uno entiende, uno no se preocupa por lo que le pasa al cuerpo, ¿no? Si es que el cuerpo no está saludable, por ejemplo, ¿no? Bueno, es parte del cuerpo, pero no es parte nuestra. Entonces uno trasciende todo eso. Uno no se deja afectar por lo que pasa en este mundo material. Y eso es algo que todo el mundo puede lograr, ¿no? Uno trascender este cuerpo material. Cuando uno deja de identificarse, ¿no?, con este cuerpo material, con el ego falso, ¿no?, con el ego, ese ego que nosotros creamos al estar en este mundo material. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias.